El honor y placer de abrir esta sesión de esta noche como uno de los miembros del comité asesor de Bíblica Virtual, entre otros amigos y amigas que también apoyamos a esta iniciativa de Bíblica Virtual y que le damos gracias a Dios por esta organización educativa, a quienes la iniciaron, especialmente a Juan José, a Lorena, a sus hijos que han estado tras esto desde hace un buen tiempo y prácticamente desde sus orígenes he tenido el privilegio y placer de ser parte de ese comité y también de la lista de profesores y profesoras que hemos querido acompañar a este proyecto que, a mi modo de ver, no conozco todos los proyectos como Bíblica Virtual, pero por lo menos en nuestro idioma y aquí en nuestro continente quizás sea el que está en el frente con programas de todo tipo y en este caso les doy la bienvenida a este tipo de conferencias que año tras año se programan, que son libres y gratuitas y que buscan abarcar temas que son candentes, que son muy de hoy, especialmente en estos meses que nos toca vivir con el famoso COVID-19. Es un gusto tener la cantidad de gente que Bíblica Virtual puede convocar y tengo el placer también de presentarles a nuestro conferenciante, a nuestro conferencista, que es Juan José Barrera Toscano. Él es peruano-argentino, licenciado y máster en teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, doctor en teología, con mención en Sagradas Escrituras por el Instituto Universitario ICEDET, en Buenos Aires también. Es licenciado en Tecnologías Educativas por la Universidad Tecnológica Nacional, UTN de Argentina. Y quizá lo más importante, al menos para mí y para muchos, por 25 años, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Constitución, Capital Federal Argentina. Quienes todavía no conozcan y no hayan tenido experiencia de esa comunidad, hagan todo lo posible por hacerlo, porque realmente es un desafío y una bendición saber lo que ha pasado y pasa por allá. Es profesor de hermenéutica bíblica en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL, que pertenece a la Iglesia Metodista, y del Instituto Superior de la Iglesia Evangélica Congregacional, con sus siglas ICIEC, donde enseña cursos del Nuevo Testamento. Así que le damos el micrófono a don Juan José Barrera. Gracias, Edesio. Gracias a todos. Gracias a todos y a todas las quienes están presentes en esta noche. Voy a compartir sobre un tema que a mí personalmente me viene dando vueltas de hace mucho tiempo. Desde que empezamos hace 10 años casi Bíblica Virtual. Voy a tratar de ser exacto con el tiempo. Voy a hacer todos mis esfuerzos para no extenderme demasiado. Así que estoy poniendo acá mi cronómetro para arrancar y estar compartiendo con ustedes de la mejor manera esta exposición. Como dijo bien Edesio, van a haber unas preguntas con algunas personas que hemos elegido, que hemos invitado. Se ha sumado Mariel de Luca, así que vamos a estar con ese gusto también. Edesio se suma Mariel de Luca. Y después, por el chat, algunos pueden hacer preguntas, pero le vamos a pedir que no empiecen ahora porque si no, después no las puedo leer. Entonces empiecen cuando empecemos, después del momento de las preguntas verbales. Vamos a tener tiempo para hacer las preguntas por el chat y Lorena va a ir levantándolas y yo trataré de contestar en cuanto tengamos, esperemos que tengamos el tiempo. Bueno, como verán, el título es justamente este: Iglesias abiertas, iglesias cerradas, las TICs, pusimos tecnologías en información y comunicaciones, tensiones, nuevos actores y cambios. ¿Qué
¿Qué es lo que quiero compartirles? Sobre cómo las tecnologías en información y comunicaciones influirán en la concepción de iglesia y las relaciones sociales y espirituales que en ellas se desarrollan. Cómo hay iglesias que están radicalizando sus eclesiologías y prácticas cerradas, pero camufladas en la exposición que les brindan las tecnologías en información y comunicaciones. Esto también lo quiero señalar. Y por último, compartiré algunas ideas para desarrollar eclesiologías más abiertas y vivificantes en el mundo de las TICs. Seguramente este último punto lo vamos a poder hacer con las preguntas y comentarios que harán aquellos hermanos que hemos invitado y también con las participaciones que tendrán ustedes en el chat. ¿Quiénes y cómo accedemos a las TICs en América Latina? En este primer punto, no voy a hablar de la situación actual de pandemia que vivimos y de cuarentena, porque seguramente hay muchos espacios en los que ya esto se está haciendo. Así que doy por sentado que estamos familiarizados con la situación, con la transitoriedad que tiene también cualquier análisis que estemos haciendo en vista a la situación tan joven y reciente por la que estamos pasando. Las cuarentenas y la inmigración involuntaria hacia las iglesias. Yo creo que este es un punto importante para señalar. Las iglesias no estamos, en su gran mayoría, emigrando hacia las TICs, es decir, hacia las TICs son las siglas de tecnologías en información y comunicaciones, voluntariamente, porque hayamos decidido como estrategia de misión, como forma de vivir la iglesia, estar en las redes sociales, sino que hemos emigrado de alguna manera involuntaria, obligados, llevados por otros hacia esos lugares, lo cual señala también la forma como llegamos hacia ellas. Una cosita, ¿ustedes, Lorena, sienten una interferencia? Como que el micrófono no están dando bien, ¿sí? Micrófono libre. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora mejor? ¿Sí? Ahora sí. Bárbaro. Bueno, voy a hacer sin el micrófono entonces. Después, mientras que la iglesia emigra, no sucede lo mismo con muchos de sus miembros. Y eso es otra cosa a ver. Una cosa es la iglesia como institución y otra cosa son muchos de los miembros que ya están familiarizados con las redes sociales y con las tecnologías en comunicaciones, con las plataformas de videoconferencias y otras. Una pregunta que hay que hacerse, ¿y cómo nos reciben las TICs? ¿Cómo ellas nos perciben a nosotros o a las iglesias que están transitando en su mundo? Una de las cosas que quisiera comentar muy brevemente es el acceso a las TICs. Depende de varios factores. Uno de ellos es el ideológico. Muchos aún rechazan las TICs, en tanto las comprenden como un instrumento de control y colonización de las mentes, ¿no? Hay un concepto en muchos intelectuales o académicos negativo con relación a las TICs, a las tecnologías en información y comunicaciones, y aún ven a aquellas personas que incursionamos en ellas como personas que quizás no tienen la vocación del estudio académico, racional o profundo, y que por ahí nos entretenemos mucho con estas tecnologías porque quizás la imagen que tienen es sobre los videojuegos y otras cosas. Van Dijk, un investigador que ha trabajado mucho el tema de las redes sociales, es mujer, perdón, nos va a decir que justamente esta sospecha sobre las tecnologías en comunicaciones empieza en la década de los 60, ¿no? Y sin embargo hubo un gran giro al respecto en la década de los 70s y 80s con las computadoras personales, con el acceso más adelante todavía en los 90 y 2000 al acceso a los celulares, pero todavía nos encontramos con que tienen algunas preconcepciones negativas hacia ellos. Ahora, ¿quiénes y cómo accedemos a las TICs? Bueno, hay factores económicos y políticas públicas que hacen que sea muy difícil esto en América Latina, y es importante esto visibilizarlo o tratarlo. Solo el 43% en América Latina tiene acceso a Internet. Y de ellos, un 10% menos son mujeres. El acceso a Internet también va a variar de acuerdo al país del que se proceda, o el país en el que se viva, y aún dentro del país, también en la región en la que esté. Hay países en la que, por ejemplo, en la ciudad se tiene muy buen acceso a Internet, pero saliendo solamente a una hora fuera de la ciudad, ya nos encontramos con poblaciones que tienen muy pobre acceso o ninguno. No solamente a Internet, sino también el acceso a las tecnologías, ¿no? Lo mismo sucede con la cuestión generacional.
entre los jóvenes, entre los mayores, entre los adultos o las personas de tercera o cuarta edad. Después, la mayoría de nuestros países en América Latina no tienen políticas públicas con relación a las tecnologías en información, a las TICs. No encontramos que se fabriquen, por ejemplo, tecnología en nuestros propios países. Apenas algunos de ellos ensamblan. Y cuando han habido políticas, por ejemplo, en la Argentina, con el gobierno, dos gobiernos anteriores, hubo una gran difusión de esto e incentivo para que los chicos en las escuelas tengan una máquina, una computadora, una portátil, una netbook. Sin embargo, esto no ha tenido mucha continuidad y aunque ha sido un gran aporte seguramente para muchos chicos, no se ha complementado con una política pública relacionada con la educación, de la que vamos a hablar un ratito. Se relacionan las TICs con iniciativas privadas. Esto es importante también. Nosotros lo vemos de esta manera. Pensamos que el Internet tiene que costar siempre, hay que pagarlo. Ni se nos ocurre, por ejemplo, un Estado que provea de Internet gratuitamente y para todos y en espacios libres, como sucede en otras partes del mundo. La cuestión de género también es muy importante. Los varones tienen mucho más acceso a las TICs en términos de control y administración. Es decir, no solamente es el acceso al Internet o a un aparato, sino que en las empresas, en lo que es las áreas de estudio, en las universidades, donde se diseñan, donde se desarrollan las TICs, mayormente es masculino. Y este es un campo que se ve hasta incluso en la infancia, en los hogares, cuando los chicos desde muy temprana edad tienen la consola de juegos electrónicos y online, y la nena todavía se le sigue regalando la muñequita, se le sigue regalando la cocinita, e inclusive en el grupo de niños se le hace difícil entrar y jugar y participar con ellos e interactuar de esa forma. Pero están surgiendo movimientos de mujeres que trabajan por la paridad en ello. Por ejemplo, en la Argentina encontramos a Las de Sistemas, y ahí les dejo yo el Facebook, y si no, anótenlo, Las de Sistemas, que están haciendo un trabajo excelente, y se llaman de esa manera porque muchas de ellas son ingenieras en sistemas, ¿no? Y están trabajando por la difusión de las tecnologías entre mujeres, por la paridad y un montón de otros derechos. Hay otros factores que son los educativos. Ya mencioné lo de no hay políticas públicas serias al respecto. En este tiempo de cuarentena lo estamos observando, todas las piruetas que tienen que hacer los maestros para poder enseñar, porque no tienen el respaldo del Estado, no lo tuvieron previamente y ahora lo tienen de forma muy pobre e improvisada para poder alcanzar y ayudar a los chicos en su proceso de educación. Y también sucede que no hay, en muchos casos, iniciativas en las propias familias. Algunos tienen autos, algunos prefieren hacer gastos en otras cosas que en tecnologías. Es decir, se ve todavía el celular como un teléfono y no se le ve, por ejemplo, como una mini computadora o un dispositivo para estudiar, para investigar, para relacionarse con otras personas en planos educativos. Después hay algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, es ese que se dice, los niños nacen sabiendo cómo usar las TICs, cómo usar un celular, dicen algunos. No, los niños, mirá, te lo saben naturalmente. Ahora, los niños y los jóvenes, ¿realmente saben? No hay que confundir el incursionar, el habitar las redes sociales, el relacionarse en ellas, que es saber usar las tecnologías en información y comunicaciones. Saber estudiar, saber investigar, saber la seguridad que es necesario tener, por ejemplo, para no sufrir estafas, para no ser acosados, para saber detectar una información fidedigna de una que es falsa. Y por otro lado, no es tanto que los niños nazcan sabiendo cómo usar un celular. Lo que pasa es que estos son diseñados, ¿no? Guiados por las neurociencias o por la educación, por la psicología, ¿no? Y buscan que ser amigables. Quizás hablemos más adelante de ese término. Y los problemas en realidad los estamos teniendo los adultos que procedemos de una educación rígida, verticalista, competitiva, en la que, por ejemplo, el error era el terror, nos castigaban. O sea, nos equivocábamos en una evaluación llamada prueba y nos ponían un 2, ¿no? Y nos ponían en rojo, además, y con un número grandote, y pasábamos vergüenza, ¿no? Cuando hacíamos una pregunta mal o respondíamos mal a una pregunta, algunos se burlaban, recibíamos la censura de parte de los que no nos educaban en muchos casos, y se hizo del error, ¿no? todo un mundo de vergüenza, por lo que desaprender sería reconocer que estuvimos errados de alguna manera,
Y nos cuesta mucho porque no aprendimos a probar, a intentar, a equivocarnos y a volver a intentar para poder lograr aprender el manejo o poder manejarnos bien, ¿sí? Conducirnos bien en el mundo de las tecnologías, que es uno de los métodos que más se utilizan, ¿no? Nosotros tenemos las tecnologías ahí, entramos a las redes sociales y no hay un manual que te explica cómo usarlo. Vos comenzás intuitivamente a verlo, cuando te equivocás, te da la opción para que vuelvas a hacerlo, podés volver a empezar a hacer las cosas y vas aprendiéndolo, deduciendo más o menos la lógica. Luego entras a otra red social y vas a ver que tiene un funcionamiento muy similar. Los niños y los jóvenes que no han experimentado este tipo de educación tan autoritario, no disciplinario y verticalista, tienen menos temor para poder incursionar en las redes sociales y se manejan con mucha más facilidad que los adultos que tenemos mucha frustración y temores para hacerlo. Entonces nos encontramos con con una realidad también. Los nuevos analfabetos, que son llamados analfabetos digitales. Aquellas personas que sabemos leer en papel, que sabemos leer, pero no sabemos leer imágenes, que sabemos interactuar con un libro, que sabemos interactuar en una biblioteca, pero no sabemos investigar o no tenemos toda la pericia para saber investigar, trabajar, utilizar las herramientas de las tecnologías en el mundo web. Después hay otro tema que es el generacional, que yo quisiera hacer una pregunta. ¿Realmente los jóvenes tienen mayor acceso a las TICs que los adultos? Eso es algo que hay que preguntarse. ¿Y cómo tienen? Esto seguramente va a cambiar en este tiempo de pandemia y de cuarentena, en donde los adultos estamos aprendiendo muchas cosas y de forma muy acelerada, no necesariamente por la disponibilidad de tiempo, sino también por la necesidad que tenemos de seguir vinculándonos con nuestro centro de trabajo, con nuestros familiares, ¿no? Y la necesidad que tenemos como seres humanos de estar todavía conectados con el resto del mundo. Los nativos digitales, los nativos digitales también han cambiado. Antes se hablaba de nativos digitales y se hablaba de la generación App, que era la generación de los jovencitos, que hoy ya tienen 30, 40 años, porque ha pasado más de dos décadas de esto, y mientras que algunos todavía hablan de las nuevas tecnologías, en realidad no son nada nuevas, ya tienen muchos años de vida y de camino recorrido, pero vamos a decir la verdad, para América Latina y para muchos de nosotros los latinoamericanos, estas tecnologías son realmente nuevas, ¿no? Howard Gardner, que va a trabajar el libro que se hace muy conocido, Inteligencias Múltiples, escribió con Kathy Davis otro libro que se llama La Generación App, y habla de cómo los jóvenes construyen su identidad a través de las apps. Y va a hablar, por ejemplo, de esto, ¿no? De que hoy cuando se habla de generaciones, en este ambiente no se habla necesariamente de personas en diferentes etapas cronológicas de la vida, sino se habla de personas más familiarizadas con las redes sociales de las que no lo están, con un tipo de pensamiento, con una forma de llegar al conocimiento, ¿no? Vinculadas a las redes y diferentes a las personas que venimos de la cultura analógica. Ahora, ¿quiénes y cómo accedemos a las TICs? ¿Y las iglesias? Acá me refiero a la institución, ¿no? A sus estructuras, a sus acuerdos internos, sus relaciones de poder, a su mística, a su economía. No meramente a los cultos, ¿no? Una de las preocupaciones más grandes cuando vino el tema de la cuarentena fue la gente, ¿y ahora dónde tenemos el culto? ¿No? Como si se acabara la iglesia porque no se van a celebrar los cultos de las mismas maneras. Tampoco me refiero básicamente a los pastores y a los líderes, ¿no? Esa eclesiología representativa y autoritaria muchas veces es cerrada y excluyente también, ¿no? Cuando me refiero a que se piensa la iglesia en términos exclusivos, no digo que no se les incluya, pero en términos exclusivos a los pastores y a los líderes. Y es que muchas veces cuando hablamos de la iglesia y hablamos a la iglesia, en realidad nos estamos dirigiendo a ellas y a ellos, fundamentalmente, y esto creo yo que es un error. Entonces, ¿se había oído de las plataformas de videoconferencia? Sí, pero ahora se acceden a ellas. Antes uno lo veía en las películas, vieron que una persona estaba hablando con otro, que estaba en otro país y que se comunicaban con el televisor o la pantalla ahí, y uno decía, wow, hay que ser empresario o ¿no? Estar en esos niveles para poder tener acceso a ellas. Sin embargo, ahora se tiene mucho más acceso y incluso es posible que en algunas personas haya una sensación de ascenso social, el poder tener unas conferencias de este tipo, por ejemplo, ¿no? En esta inmigración se suscita el surgimiento de un nuevo liderazgo. Es algo que así estamos llegando a las TICs.
el de los técnicos y artistas, conocedores de las mismas, de la filmación y edición de videos, y del marketing y de la imagen personal, entre otras cosas. Son los nuevos actores, son los nuevos líderes que están influyendo muchísimo en cómo la iglesia se va a comprender a sí misma y cómo se va a presentar a sí misma en las redes sociales, en las plataformas virtuales y en todos los espacios que conforman las TICs. Y acá quiero hacer una observación. Ojo, su trabajo, el trabajo de estas personas, de los que editan un video, de los que trabajan con las luces, de los que trabajan con la filmación, no es neutral para nada. Están forjando realmente una forma de concebir la iglesia, de entender la iglesia. No son meramente asesores. Muchos de los pastores, muchas de las iglesias, en sus relaciones, en su forma de concebir en la vida de la iglesia, les están consultando y están siendo guiados por las perspectivas que estas personas traen del mundo, del arte, de la filmación, del cine, de la televisión, de los cortometrajes, y que va obviamente a traer repercusiones. No digo que sean negativos, solamente estoy contando lo que está sucediendo, va a tener repercusiones en la iglesia. Quienes articulan las TICs van a influir obviamente en los contenidos al editarlos. Hay partes que van a poner, hay partes que van a sacar, hay colores, hay la disposición de los escenarios, está la vestimenta. Todo eso conforma un lenguaje, porque en este mundo, desde la perspectiva holística, debemos de renunciar a ese dualismo, a veces radical, que se vivió en otras épocas, en que se dividía las formas de los contenidos, ¿no? No, las formas son contenidos. Las formas, las imágenes hablan. Las formas, el lenguaje, la vestimenta, los lugares, los horarios, los tiempos, comunican, y comunican muy fuertemente. Y si estamos usando plataformas como esta, por ejemplo, Zoom, y con una imagen como la que ustedes tienen ahí, nosotros mismos vamos a hacer el contenido también. Pero las TICs también traen su propia impronta. No son pasivas ni son neutrales como hay veces las entendemos. Bueno, voy a ir a la computadora. Bueno, voy a usar la computadora. Hablamos muchas veces como si reflejando muy bien nuestro mundo analógico anterior y como si se tratara de objetos pasivos que están allí y esperando que nosotros le demos el uso que queramos. No son meros recipientes en el que se depositan viejas prácticas y o se siguen invisibilizando las que nunca existieron, ¿no? Todavía hay personas que, por ejemplo, en sus iglesias tenían prédicas de 60 minutos, algunos de un poco más todavía, y van a las TICs, entran, se ponen la cámara ahí al frente y se mandan una prédica de 60 minutos otra vez, ¿no? O se van al púlpito, no quieren dejar el púlpito, no, vamos con el púlpito, si es predicación tiene que ser en púlpito, se agarran al púlpito, se lo llevan a la cocina de la iglesia, o van ellos mismos a la iglesia, hay veces, vamos, entre nos, no se lo contemos a nadie, pero a veces rompiendo las normas que el Estado ha establecido de cuarentena, y se va a la iglesia, se pone ahí, algunos he visto, y esto me parece, la verdad, todo un esfuerzo muy grande por querer comunicar a los demás, el sentido de continuidad de la iglesia, ponen la cámara y hacen como que le están predicando a la gente ahí, sí, hermana, sí, no, sí, sí. Algunos nada más que falta que digan, bueno, ¿quién alza la mano y pasa al frente para arrepentirse y tomar la decisión de fe? Pero hay todo un acting ahí tratando de poner vino nuevo en odres viejos, ¿no? Así llegamos a las TICs. Pero no advertimos que las TICs generan también nuevas y diferentes relaciones sociales, ¿no? Esto van a decir los investigadores que están trabajando sobre este campo y que nos dicen, no se trata de recipientes vacíos que nosotros llenamos en los cuales podemos o somos los mismos. Se generan nuevas relaciones, se generan nuevos vínculos. Muchos comienzan a interiorizarse en la interconexión digital, observan sus potenciales y sus limitantes, pero ¿desde qué lugar? Quizás notando las falencias de las TICs para sus eclesiologías. Pero no se han preguntado si en esta relación con las tecnologías también deberían de preguntarse sobre las falencias de sus propias eclesiologías. O sea, quiero decir, quizás no somos capaces de plantearnos si la perspectiva social con la que están creadas las TICs no evidencian las deficiencias de nuestras eclesiologías, de nuestra forma de concebir la iglesia, las falencias que también son señaladas en el Nuevo Testamento, pero que las vemos ahora en este nuevo contexto. Por ejemplo, ¿qué conectividad tenemos entre los hermanos de la iglesia?
¿Qué conectividad tuvimos antes? ¿Cómo nos vinculábamos? ¿Llegamos a tener cierta intimidad? ¿O éramos el hermano Ricardo, el hermano Pedro, pero no sabíamos más nada uno del otro? ¿Tuvimos un trato personal? ¿O fuimos el grupo que se llamó iglesia, al cual una persona se dirigía desde al frente, las actividades masivas, acciones masivas, pero que no contemplaban nuestra individualidad? Hubo diversidad, se practicó la colaboración, la horizontalidad, la participación. Hoy se está haciendo esto a través de las TICs. Estamos viviendo esa eclesiología. Esta es la imagen de algunas personas en algunos cultos. En realidad esta foto me la tomé yo solo, pero la verdad es que he tenido experiencias similares a esta. Es decir, en la que nuestra experiencia o falta de experiencia con relación a las TICs es tal que no tenemos todavía la pericia ni siquiera para poder enfocar bien una cámara y saber que está ponchando el techo de la cocina y que la persona está hablando sin que los demás lo registren. ¿Quiénes somos? Ahora, esa es otra pregunta. ¿Quiénes somos los miembros de las iglesias en las TICs? En las iglesias online. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Oyentes? Muchos lo son. Esta es una conferencia, pero la iglesia debe de relacionarse de esta misma forma. ¿Somos solamente oyentes? ¿Somos participantes que podemos por ahí en un chat ahí paralelo tirar cosas, pero vayas a saber si en algún momento el predicador la lee o no? Porque quizás no sabíamos, pero lo que se nos está proyectando es una grabación. El tipo ya no está, la señora ya no está, se fue hace rato. Y que esos músicos que vemos de primera tampoco son de nuestra iglesia, es una grabación de un grupo musical de hace muchos años que lo hizo en un anfiteatro hermoso con luces y todo, y no son parte de nuestra congregación. ¿Seremos usuarios como lo somos en otras redes sociales? ¿Pagamos para tener un servicio? ¿Nos los cortan si no pagamos? Juan José, en la iglesia, y ahora sí digo en el culto presencial, entre comillas pongo, porque también hay toda una concepción nueva, estamos repensando lo que significa presencia, e inclusive corporal. En mi punto de vista, esto es una presencia corporal, mediada por otro sentido, por no todos los sentidos, no está en el olfato todavía, no está el gusto todavía, no está el tacto todavía, pero la visual y el sonido llena muchas cosas que en otras áreas pues, por ahí no se desarrollan. Pero pregunto, Juan José, el que va a la iglesia el domingo, ¿es el mismo Juan José que va al culto online? Esa es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Será que consciente o inconscientemente estaré esperando que en esta iglesia online sostengamos las relaciones, los tiempos, las formas que he vivido sosteniendo en las TICs con otros grupos? ¿Cómo procederé ante la falta de retroalimentación, por ejemplo, a mi opinión en el chat de la predicación? Porque son muy pocas las iglesias que el pastor o la hermana o el quien le toque o quien predique, mayormente vamos a decir la iglesia, pueden interrumpir y decir, pastor, pero yo no estoy de acuerdo, o decir, ¿puedo hacer una pregunta con respecto? Eso es visto como mala educación, ¿no? ¿A quién se le ocurriría interrumpir y hacer una pregunta? Sin embargo, en otros espacios hay esta vía, se puede hacer por medio del chat. Sin embargo, aún he visto en conferencias por ejemplo, de Facebook Live, que la persona está predicando, está hablando ahí, se hacen comentarios, pero los comentarios son, qué bueno que estás, Dios te bendiga, gracias. Y si a alguno se le ocurre decir, ¿qué quiso decir cuando dijo esto y el otro? El chat sigue subiendo y se despide. ¿Cómo procederé ante una predica que no me convoca? ¿Me voy para otro lado? Como ahora, por ejemplo, quizás algunos de ustedes tienen la cámara apagada y ya están en otra cosa. Navegaré por otras páginas, cortaré la predicación, pondré una pausa, voy, hago algo y luego vuelvo, o la corto y después me olvido y no la escucho más. Es posible que seamos más exigentes con la brevedad del tiempo, ¿sí? O bien que demandemos una relación más personal y desestructurada. Mami, decía una anécdota, ¿no? Mami, ¿por qué mi papá predica en el templo y usa corbata si todos lo estamos mirando en la compu en pijamas y metidos en la cama? Una nena le pregunta a su mamá. Porque no entiende la relación entre la persona que está parada al frente, vistiendo de una manera,
que para ella no tiene ninguna lógica si todos los que están escuchándolo, o ella imagina que todos en sus casas están tirados en el sillón, tienen pijamas puestos, están desparramados, tomándose un jugo, haciendo otra cosa, y no encuentra, y no entiende por qué la otra persona sigue haciendo algo que contextualmente no le encuentra sentido. Quizás no nos hemos preguntado lo suficiente sobre quiénes son los que forman parte de la iglesia online. Me temo que muchos estamos transmitiendo una predicación por Facebook Live, vemos un me gusta y creemos que la misión está cumplida. Iglesias abiertas, iglesias cerradas. El Nuevo Testamento usa muchas imágenes y metáforas para describir o explicar a los seguidores de Jesús en cuanto a la relación con Él y entre ellos. Una de las que describe parcialmente esta experiencia es eclesía, término que el Nuevo Testamento va a usar de forma muy diversa, pero también diferente a los usos que tuvo antes. Los autores del Nuevo Testamento van a deconstruir el término de eclesía, no lo van a repetir. Así que aquellos que nos gusta las etimologías y no sabemos por qué viene de la preposición y de caleo, a veces estamos yendo para cualquier lado, no tiene sentido esto. Nadie hace caso a las etimologías, que son realmente algunas imposiciones e inventos de algunos filólogos, con el amor y el cariño de todos los filólogos, o algunos si está presente, ¿no? Pero realmente a veces son solamente usos anecdóticos. Eclesía no son los llamados afuera, como se ha dicho, ¿no? Son los invitados a formar parte, a formar como práctica continua una comunidad. No tienen que salir de ningún lado. No fomenta prácticas separatistas. Lo que habla más bien es de juntarse, de tener cosas en común. La diversidad presupone la eclesía. Es una parte constituyente y sagrada de ella. No hay eclesía si no hay diversidad. Y esto es algo fundamental. Por eso son convocados. Porque son diversos, porque son diferentes. ¿Me extrañas con Darío? Porque Darío... La eclesía, a ver si apagamos el micrófono, Lore, apagar a todos, mejor. Silenciado, ahora sí, ya está. La eclesía, en términos de comunidad, presupone acuerdos de convivencia desde la diversidad. Por eso es comunión. Si no, la comunión no sería una opción, sería una imposición, un acto violento, un acto de amoldamiento. Para que la comunión sea comunión, entonces tiene que, sin diversidad, sin voces disonantes, esa comunidad potencia en realidad el autoritarismo. Cierra las puertas para que no salgan los que están adentro, ni entren los que no quieren ser moldeados. Bueno, los evangélicos tienen que casarse con evangélicos, ¿no? Y los del mundo, ¿vieron? Tenemos muy definidas esas terminologías, como si nosotros tuviéramos, ¿vieron? Es como si tuviéramos un Dios que mirara de la misma forma. Y es llamativo, sorprendente como el amor de Dios, la gracia divina, la apertura que tiene Dios hacia su creación, refleja poderosamente la multiforme gracia de Dios. Y la diversidad se tiene que ejercer para que nos ayude a conformar comunidades saludables, que ejerzan la dinámica de la hospitalidad en las diferencias, en la riqueza de aprender de otros, de ser confrontados por otras realidades. Una comunidad que solamente se concibe a sí mismo cuando se descomuniza, cuando deja de serlo para volverlo a hacer, deja de serlo para volverlo a hacer. 1 de Pedro 4, 9 al 10, por mencionar un texto bíblico que hay tantos, 1 de Pedro es una carta hermosa para hablar de este tema y de estos temas, de iglesias abiertas e iglesias cerradas. Nos va a decir en esos dos versículos, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Por qué diría sin murmuraciones? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores, y dice, de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios, el obrar de Dios, da por sentado la diversidad. No dice que la desaparece. Lo mismo, tampoco lo dice Gálatas capítulo 3, el 3 versículo 28. No dice que desaparecen la mujer y el hombre y ahora ya no hay más nada de eso. No dice que no haya situaciones de esclavitud y situaciones de hombres libres, que no haya judíos y que no haya gentiles. Definitivamente cuando su concepción de uno parte desde la diversidad, ¿no? Y la pondera. Porque la comunión es justamente la asunción de la diversidad. Ahora, ¿en qué consiste esta multiforme gracia de Dios? En homogeneizarnos, en hacernos a todos igualitos, en no soportar, en no tolerar la divergencia, o contrariamente, en la humildad de vincularnos, recibiendo al otro con todo lo que se es y lo que se piensa. Un filósofo que me gusta bastante es un filósofo argentino, Darío Zeta,
sostiene que la verdadera comunidad es aquella que continuamente se descomuniza, lo que dije hace un ratito, siguiéndolo a él, que se deja interpelar por el otro y no al revés, que se basa en lo impropio, porque lo propio, y esto es algo muy importante, lo propio en realidad es lo común, es lo impuesto a todos, es lo que se nos ha enseñado a hacer y lo que debemos de ser. Lo que dinamiza a la comunidad es entonces aquello que no podemos controlar, aunque sí lo podemos aprovechar, que nos podemos enriquecer de ello. La diversidad, entonces, es una práctica sagrada porque manifiesta la multiforme gracia de Dios. Nos convoca continuamente hacia la apertura a ese Dios a través del otro que es distinto a mí. Pero para que el otro sea diferente, para que haya diversidad, tiene que haber puntos en común también. Si no, no habría diversidad ni coexistencia. Lo que habría sería dispersión absoluta, ¿no? Indiferencia total, caos, inhumanidad, porque el ser humano también es un ser social por naturaleza. ¿No? Dios, en el relato del Génesis 1, y particularmente en el segundo relato de Génesis 2, habla de que el ser humano fue creado en comunidad. Dice, Dios creó al ser humano, y luego dice, varón y hembra los creó, dice en Génesis 1. Y en el capítulo 2, ese relato no va a tratar sobre la ayuda idónea en términos de servidumbre, sino va a decir, el varón no puede relacionarse con el resto de la creación, sino con un par. Y Dios crea un par para que él pueda desarrollar en plenitud su humanidad. Estas presupone acuerdos entre todos los que hoy están. Le importan las condiciones a las que se llegan a estar, porque la comunión es una comunión dinámica, no es una institución estática, rígida, dura, marcada por dogmas, que no están mal los dogmas, pero que se imponen, ¿no? Y que censuran las opiniones divergentes. Y si está basada en las enseñanzas bíblicas, buscará la justicia de amor y el amor de Dios que podemos ver por una infinidad de textos bíblicos. Voy terminando. ¿Qué eclesiología? Una iglesia cerrada es aquella que confunde exposición con apertura. Entonces abre cultos en las redes sociales, se muestra a todo el mundo, larga los links para que todo el mundo acceda a ellos, pero eso no es apertura. Aquella que no genera espacios de divergencia ni diálogo honesto y amigable. Entonces hacemos una exposición, nadie puede opinar, nadie puede tener un punto de vista diferente y solamente se cuenta con las personas que piensan como uno, como líderes. Una que prioriza el culto masivo sobre la creación de vínculos personales y de amor. Es una iglesia que se cierra. Una eclesiología radicalmente cerrada no aprovecha las múltiples oportunidades que nos brindan las TIC para horizontalizar el poder de la iglesia y la sigue concentrando en actividades centradas en 2 o 3 personas, los mismos predicadores, los mismos maestros, los mismos líderes que ya vienen de otras experiencias, pero ahora en estas plataformas, en estos espacios, donde hay tantas oportunidades diversos, se sigue a ver, vamos a silenciar a Juan Pablo Delomar, gracias. Pero no porque justo estoy hablando de ese silencio, es porque esperamos un cachito que así termine esta parte y comenzamos a conversar. Entonces, una eclesiología cerrada está abierta para las clases medias y altas, blancas, patriarcales, inserta a quienes quieren adoptar los intereses y estilo de vida de estos, en nombre de la fidelidad a Dios. Incluso a personas pobres, de clases sociales bajas, o iletrados, o hay a saber aquellas personas excluidas de la sociedad, pero que quieren adoptar los modelos, las formas de proceder, las mentalidades, las opciones de vida de aquellas clases sociales. Y las excluye sutilmente y en algunos casos abiertamente a quienes no se someten a estas posiciones. Lo llaman santidad, lo llaman sana doctrina, lo llaman cuidado personal. Cállate, Kikás. Una eclesiología radicalmente cerrada no buscará a quienes no tienen acceso a las TIC. Usará su creatividad en complacer los gustos y los deseos de quienes tienen acceso a ellos. Bueno, yo ahora me haga el cuento y bueno, hermano, si usted no puede entrar acá, se queda fuera. En este tiempo de cuarentena es lo que está sucediendo para muchas personas. Es decir, cuando nos hemos focalizado solamente en esto y no advertimos que la mitad de la población, y quizás en tu propia congregación sea más que eso, no tienen acceso o no saben cómo acceder a ello, los estamos dejando fuera. Estamos mostrando un grupo cerrado que no tiene la apertura de poder cambiar, de poder abrirse a otras personas. Y esto no solamente es un acto neutral o injusto, sino que es un acto que comete daños hacia los demás.
Los que quedan afuera se ven como daños colaterales, ¿no? Como una pérdida, bueno, que no se puede suplantar o no se puede corregir. La iglesia abierta se concibe en camino, como un sueño, lo dije hace unos años en una. La iglesia es un sueño, es una vocación, es un deseo de ser. Entonces, siempre es algo que se va construyendo, que necesita colaboración, que vamos haciendo de a poco, ¿no? Va a priorizar el fomento y la creación de espacios donde se practique el amor y la justicia, aunque esto, por ejemplo, termine en que no sea masiva. Todavía sigue estando, y perdóname, no es que me estoy yendo del tema, lo que pasa es que en las eclesiologías, dentro de las TICs, también se percibe, la gente se preocupa en ver cuántas personas entraron. Mira, ahora acá somos 336 participantes, creo que yo. ¿Qué significa eso? Algunos están viendo, uno va a una reunión de pastores y lo primero que te preguntan es, ¿cuántos son en tu iglesia? Como si fuéramos ganado, ¿entendés? ¿Cuántas cabezas de ganado, cuántas vacas tenés en tu iglesia? ¿Vieron? Cuando no vemos y no percibimos que la vida humana es incuantificable. No se puede decir que 3 vidas valen más que una. Somos seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en este sentido, en las TICs que sí tienen otra lógica y que sí es cuantificable y que sí busca rédito comercial, que no son neutrales, puede llevarnos a potenciar esto que ya veníamos viendo en nuestra misionología y en nuestra eclesiología antes de este tiempo. O bien nos puede ayudar a revisarla, a advertirla, porque quizás no la habíamos advertido y no habíamos visto por ahí en todos los aspectos sus consecuencias y podemos hacer cambios. Entonces, una iglesia abierta cambia. Una iglesia abierta cambia. Revisa su teología, su quehacer teológico, es flexible a los contextos en los que existe. Pero no cambia para ganar, no cambia solamente porque quiere estar de moda, sino que cambia en la búsqueda de ser más leal y más fiel al llamado del Señor. Asume los puntos en común como un gesto de amor, no como una imposición, ¿no? Y va a priorizar la enseñanza, por ejemplo, y los estudios comunitarios antes que la predicación unipersonal y los grandes monólogos, ¿no? Que se dan en algunos lugares. Ya voy terminando. Entonces, es dialogante con las perspectivas de género, es multiétnica, es intercultural, y lo que se precisa hacer es contracultural. No al estilo Benetton, que ponemos ahí personas de diferentes etnias, pero al final terminamos marcando la línea de un solo lugar. Algunas propuestas que voy a tirar son estas. Unas, sentarnos a dialogar con Dios entre todos, pero especialmente con aquellos que no piensan igual que nosotros. Y esto lo comparto por una cuestión teórica y porque conozco de corazones sinceros que tienen vocación pastoral, eclesial y que tienen voluntad de ser fieles a Dios. Quizás esto en otras personas, en otras experiencias, sea no les importe lo que estoy compartiendo acá, pero me parece muy importante dialogar especialmente con los que piensan diferente. No apresurarse a entrar en el mundo que no se conoce, examinar las TICs, no nos mandemos a hacer cultos, el mundo no se va a acabar, creo yo. Hay que confiar en Dios sobre el presente y el futuro de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No depende de nosotros o de nosotras, sino depende del Señor. Y es por sabiduría, es mejor interiorizarse, aprender, saber de otros, sin competir. Hay muchas personas que yo siento que a veces no preguntamos, muchos pastores no preguntan porque ven que otros ya saben y dicen, si le pregunto se va a dar cuenta que no sé. Estoy haciendo acá bien práctico en lo que estoy enseñando. Hagamos a un lado ese tipo de amor propio distorsionado, no saludable, y tratemos de ser humildes. Preguntemos a nuestros jóvenes, preguntemos a nuestros hijos, sentémonos a observar. Demos importancia a estas cosas. Y para los que ya tienen una experiencia, los que ya tienen recursos económicos, seamos generosos con los recursos y propios de amor. Una plataforma como esta sale guita. Yo sé que muchos están haciéndolo por 40 minutos y dicen, hermano, ahora volvemos, vayan al otro link y van para poder seguir con el culto. Hay otras iglesias que tienen recursos económicos y pueden pagar una cuota por lo menos para tener 100 personas. Las iglesias más grandes de eso están pagando más para poder tener grupos más grandes, pero están usándolo apenas un recurso que podría usar las 4 iglesias juntas. Nosotros, por ejemplo, este recurso lo usamos con la Red del Camino, lo usamos con la Iglesia Bautista de Constitución, y si alguno otro se quiere sumar, bienvenido también. Compartimos los gastos y entre todos pagamos un poquito. Nos podemos ayudar a usarla. Preguntémoslo, tengamos esa paciencia para hacerlo. La paciencia que tienen nuestros hijos y nuestros nietos, que se sientan al lado nuestro y con amor, muchas veces nos explican bien. Hay que buscar las TICs que nos ayuden a dialogar mejor
y a mejorar nuestras eclesiologías. No todas son iguales, no todas son buenas, son saludables. No todas nos desafían, nos ayudan a pensar cómo son nuestros vínculos y por otro lado, no todas se desarrollan de la mejor manera. Tomémonos tiempo, googleemos, preguntemos a los que saben y usemos solamente las mejores para nosotros. No menospreciar a los nuevos, viejos miembros de nuestras iglesias online. Preguntémosles, usemos métodos más horizontales. ¿Cómo imaginan el culto, hermanos? ¿Cómo podemos hacer ante esta situación? ¿Cómo a usted hoy el culto, a vos, che, el tipo de prédica está bien o debemos ser más expositivos? ¿Debemos hacerlo más corto? ¿Debemos hacerlo más largo? ¿Te gusta que participen así las personas? ¿Qué te pareció el sonido? No, mira, yo tengo una idea, yo voy a hacer esto y el otro, qué sé yo. Seamos iglesia, oigámonos. Y debemos de crear grupos de decisión porque esto no solamente es nuevo, sino que se manifiesta, las TIC se manifiestan de forma diversa. O sea, una solamente no va a ayudarnos demasiado, por más que haya estudiado la carrera. Es siempre bueno escuchar las opiniones de los demás, en toda eclesiología, pero en este tiempo todavía más. Potenciar los espacios pequeños de encuentros personal es algo que estamos necesitando urgentemente. Estamos hastiados de los espacios masivos. Tenemos YouTube para eso, tenemos las prédicas de todos los pastores, de todas las pastoras, los unipersonales, los monólogos, tenemos 1.000.000 de cosas. Necesitamos vernos a la cara, necesitamos hablar, necesitamos desahogarnos, necesitamos contar nuestros logros, necesitamos incentivarnos a la esperanza, compartir las riquezas, abrir nuestras casas para vincularnos todavía de una manera mucho más íntima. Y esto quiero decir, esto no es iglesia en las casas, ese es un error pero grande como una casa, vamos a decirlo como usamos acá la expresión. Esto no es iglesia en las casas, es otra cosa iglesia en las casas. Eso puede ser una deformación que con todo el amor, lo digo, ¿no? Por si alguno lo ha estado pensando, lo ha estado llamando de esa manera, va a distorsionar todavía más usando una expresión, un modo de ser iglesia que es muy diferente a esto que estamos viviendo. La gente se habla desde la casa, pero no es el modo casa. Aprender y enseñar el uso de las TICs a corto plazo. Apresurémonos, estudiemos, entremos en las redes sociales, pidamos a la gente que nos enseñe. Hay muchos espacios gratuitos para aprender esto. Aprender a desarrollar vínculos cristianos saludables en las redes sociales, porque no es igual la visita cuando vos vas a visitar personalmente que hacerlo por WhatsApp, que hacerlo en una videollamada, que charlar por Zoom o por la plataforma que estés usando. Necesitamos aprender. Y yo sugiero que cuando se trata de temas pastorales, de consejería pastoral, no aprendamos practicando, no, mejor preguntemos. Hace poquito la Red del Camino tuvo 4 conferencias donde entre ellos está Fabián Rey, estuvo compartiendo, nos dieron consejos y enseñanzas para poder ir madurando este tema. Muchos nos hemos apresurado, o no, pero apresurado en el sentido positivo, a poder compartir alimentos, medicación, barbijos y cosas por el estilo. ¿Saben qué? La parte emocional, la parte psicológica, relacional está muy dañada y va pasando más tiempo y necesitamos aprender a hacerlo. Hay que deconstruir el culto. Salir de ese paradigma que nos ha hecho tanto daño, que es el de la excelencia. Yo lo voy a ofrecer cultos de excelencia a Jesús, con gente que se la pasaba todo el día en el culto, que dejó al lado a las familias y que además menospreció la multiforme gracia de Dios para profesionalizar según el mundo la concepción de lo bello, de lo bueno, de lo que a Dios le agrada. Ese Dios era más parecido al rey de España que al rey de reyes y señor de señores, que en una buena lectura significa un rey diferente a los otros reyes, no un rey más rey que los demás bajo los mismos criterios. Entonces, con todo, démosle importancia a la imagen. Esto es importante. Una imagen, algunos dicen, habla más que 1000 palabras. La imagen es importante. Si estamos incursionando en el mundo de las TICs, algunas cosas que debemos hacer es darle importancia a esto, porque refleja si nos hemos preparado o no, porque refleja lo que queremos comunicar. No refleja necesariamente artificialidad. Lo que sí refleja quizás es que el cuidado que estamos teniendo hacia los demás en nuestra vocación de ser iglesia y de compartir con otros. Cuando estamos en nuestra iglesia, les cuento así, ya termino esto, cuando estamos en nuestra iglesia y estamos teniendo el culto, por ejemplo, incentivamos a todos a que enciendan sus cámaras, porque la iglesia somos todos y queremos que todos se vean. Y como somos un grupo pequeño de 70, 50 conexiones, podemos todos vernos a la cara y ver, el que está aburrido se aburre, el que se duerme, el que está atento,
pero ¿saben qué? Podemos comunicar nuestra presencia con nuestros cuerpos, ¿eh? Con la sonrisa, con el gato que pasa por arriba, que se cayó las cosas, con los ruidos que estamos teniendo, pero es una forma de estar conectados y de vincularnos, ¿no? La imagen es muy importante. Bueno, hasta aquí me quedo. Gracias por la paciencia y el aguante. Y bueno, seguimos, creo yo, con las preguntas.